El parcial de orina es importante porque también nos puede evidenciar el metabolismo hepático. Entonces allí recordemos las bilirrubinas y recordemos el urobilinógeno, que viene obviamente del metabolismo de las bilirrubinas, y que estas vienen a su vez de la degradación de la hemoglobina. Entonces una persona que presente alguna afectación hepática o que presente algún tipo de aumento en la hemólisis de los glóbulos rojos o eliminación de los glóbulos rojos, pueden tener presencia de bilirrubinas en la orina, y eso pues obviamente es una, una situación completamente anormal porque no deben aparecer. Lo otro que también se mide desde el punto de vista metabólico o de homeostasis del cuerpo es las proteínas. Recuerden ustedes, no pueden haber proteínas en la orina. Eh, Generalmente les comentaba la semana pasada que en un parcial de orina se pueden presentar proteínas, algunas trazas, sobre todo trazas, cuando la persona hace un ejercicio intenso, pero no es necesariamente albúmina. La albúmina es la principal proteína de la sangre y esta no pasa por el glomérulo, por lo tanto, cuando se presenta albuminuria o microalbuminuria, que también habíamos hablado, que era tener concentraciones por debajo de 300 miligramos por mililitro, ya quiere decir que está empezando a dañarse el riñón. Entonces, el parcial de orina nos permite evaluar en su conjunto un proceso metabólico y un proceso de homeostasis general de la gran parte del cuerpo, y obviamente pues todos los procesos de eliminación de sustancias de desecho. Hoy vamos a hablar de infección urinaria. Entonces los dos temas están muy relacionados porque pues para hacer el diagnóstico de la infección urinaria generalmente pues utilizamos el parcial de orina como primer examen que nos va a permitir, digamos, evidenciar si hay una infección en estas vías. Entonces, por eso los dos tienen mucha relación, y en esta presentación de hoy, pues vamos a ver cuáles son dentro del parcial, dentro de los parámetros del citoquímico y de la parte microscópica, cuáles son, digamos, los, las características del citoquímico que nos dan mayor valor predictivo positivo para que ustedes puedan tomar una decisión directamente con el parcial de orina y probablemente empezar un tratamiento si se requiere del paciente, en este caso si tiene una infección urinaria. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, empecemos preguntando qué creen ustedes que es una infección urinaria, que yo creo que eso ya lo vieron eh, con el doctor, ¿qué? Se me olvidó el nombre del doctor, director de programa. Bueno, ya debieron haber visto lo de infección urinaria. Es más, eso también lo están viendo también en el núcleo integrador. Yo creo que ya terminaron el tema. Los escucho, soy todo oídos. Pues es una colonización de bacterias en el tracto urinario, que además, pues que en el examen de orina saldría además, en el cultivo, perdón, saldría de más de 100.000 colonias de un tipo de bacteria. Bueno, colonización. ¿Qué es eso de colonización? ¿Y por qué no podemos decir que una infección urinaria es la presencia de bacterias? Pues doctor, sería la presencia de bacterias, pero que usualmente no están en el tracto urinario. Bueno, sí y no, porque eso depende. Eso depende porque en las niñas puede haber presencia de bacterias en la orina que no son del tracto urinario y es una contaminación vaginal. Entonces, Doctor, la palabra clave sí es colonización, pero la pregunta es, ¿qué es colonización? Pero hay alguien que quería hablar, bien pueda. digo que es la aparición de bacterias en la orina, que normalmente debería ser estéril, pues a menos de que se contamine, por Bueno, colonización de
de pues cualquiera de las porciones de las vías urinarias, desde el riñón hasta la uretra, y pues el meato urinario no, porque ese sí mantiene contacto con el estéril. Entonces, a ver, listo, está bien. Estamos hablando de presencia y estamos hablando de colonización. Lo que pasa es que se pueden tratar, digamos, indistintamente, pero la sola presencia, generalmente, si es una infección urinaria, depende de la colonización. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué creen ustedes que es colonizar? Cuando dicen, O vamos a sea, colonizar Marte. ¿Cómo, como perdón? adueñarse de ese espacio. Exactamente. Entonces, pueden haber bacterias, claro. ¿Por qué en un parcial de orina? ¿Por qué a ustedes como médicos, y yo les estoy contando, que se permite hasta escasas o una cruz de bacterias en un parcial de orina? ¿Por qué? Porque ahí hay bacterias. Yo le estoy diciendo, hay una cruz de bacterias porque vi bacterias, o sea, hay presencia de bacterias. Pero ¿por qué nosotros permitimos o decimos que usted en un parcial de orina puede tener hasta máximo una cruz de bacterias? Doctor, pues porque se puede presentar contaminación por la zona en la que se encuentran los genitales. Exactamente, porque el meato urinario y la uretra se pueden contaminar con algo de bacterias y pueden aparecer. Entonces miren que no es la presencia de bacterias. El ideal es que eso estuviera completamente estéril. Lo que sí no puede aparecer y no puede estar es que hayan bacterias, por ejemplo, en la vejiga. Y era lo que yo les decía la semana pasada. Lo que pasa es que una punción suprapúbica, pues eso lo utilizan en casos muy excepcionales y eso no se le utiliza a todo el mundo. Entonces, pues tomar la muestra desde allá, pues es muy difícil. Por eso nosotros siempre en un parcial de orina, vuelvo y les digo, podemos aceptar hasta una crucecita de bacterias por la contaminación que se pueda dar en algo de la uretra, el meato urinario, y en las niñas, pues también obviamente se puede contaminar. Lo que pasa es que si esa contaminación es muy grande, sobre todo en las niñas, pues ya decimos que la muestra está contaminada con flujo, con flujo. Entonces, la sola presencia de bacterias es un valor predictivo positivo bueno, pero por eso necesitamos aunar o ir aportando más características, que eso es lo que nos ayuda el parcial de orina para saber si hay una infección verdaderamente o una infección franca. Entonces, por eso es que además de la presencia de las bacterias, estamos hablando de que deben haber, por ejemplo, leucocitos, o por ejemplo, sangre, o por ejemplo, leucocitos y sangre, o por ejemplo, leucocitos, sangre y nitritos. Entonces, en la medida en que hayan más factores citoquímicos que nos estén diciendo que allí hay una colonización, que es eso, que la bacteria se adueña del tejido, y porque una bacteria es capaz de adueñarse del tejido, es la pregunta. ¿Cómo hace una bacteria para adueñarse y generar una infección urinaria? ¿Qué Pues creen porque el ustedes? ambiente, pues porque el ambiente en el que está, más el tejido está predispuesto a que la bacteria pueda proliferar en ese lugar. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es estar predispuesto a un tejido? Debido a los factores de virulencia de las diferentes bacterias, pues hay bacterias que no pueden estar en el tracto urinario porque los factores de virulencia no se lo permiten. Exactamente. Entonces aquí hay que unir las dos cosas. Primero hay unos factores de virulencia que facilitan que el microorganismo se pueda quedar en el tejido. Y digamos que el tejido podría estar predispuesto si, por ejemplo, si usted tiene una infección de transmisión sexual, digamos, no sé, una neisseria, una gonorrea, pues obviamente el tejido va a estar inflamado. Y ese tejido inflamado facilitaría que otra bacteria llegara y colonizara. Entonces, en algunos casos podría haber una predisposición del tejido, pero el tejido sano propiamente dicho no debería estar predispuesto para la infección. Pero como las bacterias sí tienen unos factores de virulencia que son los que le permiten llegar a ese tejido y sobrevivir ahí, porque el tejido de alguna forma no está para que crezca la bacteria, pero la bacteria es capaz de llegar ahí
y empezar a multiplicarse. Y es eso lo que nosotros llamamos colonización. Por eso la presencia solo de la bacteria no, en microbiología no es muy importante. Si ustedes, bueno, ustedes no recuerdan, pero les cuento. Ustedes saben que en la tuberculosis hay un estado de primoinfección. Y dicen los libros que casi todo el mundo ha estado primoinfectado con el bacilo tuberculoso. ¿Qué es eso? Que usted estuvo en contacto con el bacilo llegó hasta su pulmón y se quedó ahí y no se multiplicó. Entonces no colonizó. Y si no coloniza, pues no produce la enfermedad. Entonces, por eso la presencia del microorganismo sola no es el único factor que me sirve para decir que hay una infección urinaria, sino que se requiere que haya una multiplicación. Y en microbiología, las bacterias están vivas y son capaces de multiplicarse. Y al multiplicarse van, digamos, llenando el tejido de bacterias y a eso lo que llamamos colonización. Y esa colonización puede terminar con un factor que se llama un biofilm. ¿Qué es un biofilm? ¿Ustedes qué han leído sobre eso? ¿Qué conocen sobre eso? Hola, manifiéstate. Doctor, Cuénteme. entiendo que es como una capa muy delgada de bacterias que se crea en algún espacio, pero no sé en dónde exactamente. Los biofilm es el terror de las ondas, es el terror de todo lo que, de todos esos instrumentos que se le ponen a un paciente en un momento muy grave, por ejemplo, para respirar, los respiradores, todo eso. Porque sí, los biofilms son una mezcla de bacterias y generalmente son polisacáridos que las bacterias secretan y van formando, haga de cuenta como un piso, como cuando están poniendo la baldosa en la casa. Entonces van formando un recubrimiento de bacterias más una serie de moléculas que generalmente son polisacáridos, no lipopolisacáridos, sino polisacáridos, que le ayudan a hacer de cementico para quedar pegadas unas con otras. Y eso puede tener diferentes tipos de bacterias y pueden tener diferentes capas. Entonces, ¿cuál es el problema? Entre más esté colonizado un tejido y se empiecen a formar los biofilms, pues el biofilm no le va a hacer efecto a los glucolípidos o a los carbohidratos, pues porque eso no es simplemente una especie de cemento. Entonces pueden proteger los biofilm, protegen al microorganismo del tratamiento. Entonces, eso puede servir para varias cosas. Primero, que puede generar resistencia bacteriana al antibiótico, porque como el antibiótico no llega a la concentración adecuada hasta el microorganismo, porque tiene que pasar la capa de bacterias y de los glucolípidos y todo eso, entonces llega a concentraciones subóptimas y la bacteria tiene la posibilidad de hacer una resistencia bacteriana. Segundo, pues como no llegan las concentraciones adecuadas, la bacteria puede que no se elimine, o lo que puede hacer es que elimina las bacterias que son sensibles y se quedan las resistentes. Entonces son pacientes que hicieron una infección urinaria, se les, digamos que lograron controlarla, o sea, se sintieron mejor y a los 8 o 15 días vuelven y aparecen con la infección urinaria porque quedaron bacterias resistentes que vuelven y recolonizan y ya el antibiótico no funciona. Entonces los biofilm es una forma de las bacterias, digamos, protegerse, pero es una forma muy compleja para poder, digamos, después eliminar el microorganismo. Y además las bacterias, como decía muy bien el compañero, pues tienen unos factores de virulencia. ¿Cuál creen ustedes que es el factor de virulencia más importante para que una bacteria se pueda quedar en el tracto urinario? Que pueda resistir al pH de ese Bueno, lugar. una cosa es, bueno, tiene que tener la capacidad de sobrevivir a un pH ácido. Generalmente yo les decía
la semana pasada, que el parcial de orina, el pH normal es de 6, ya 7 está muy alcalino, entonces siempre está entre 6 y 6,5. Eso está bien. ¿Qué más? Doctor, yo había leído que también el pili de algunas bacterias favorece a la adherencia al epitelio y con ello pues empieza el Exactamente, ese es crecimiento. uno de los cocos. Más que los pilis, porque recuerden, los pilis son para hacer transferencia de genes, pero las fimbrias son las moléculas que son un tipo de pili. Las fimbrias son un tipo de pili. Lo que pasa es que el pili propiamente dicho es el que ayuda a hacer transferencia genética entre bacterias. Las fimbrias son haga de cuenta como pelitos, haga de cuenta, cuando se ve una microscopía electrónica se ven como unos cabellitos que salen de la bacteria y ellos se adhieren a generalmente la matriz extracelular y se quedan allí anclados. No todas las bacterias, y aún siendo la E. coli la bacteria más común en las infecciones urinarias, no complicadas, hay E. colis que tienen fimbrias y hay E. colis que no tienen fimbrias. Entonces hay unas E. coli que se llaman enteroadherentes, unas E. coli que se adhieren al tejido. Y esas E. coli que se adhieren al tejido son mucho más difíciles de poderlas eliminar porque ellas están adheridas en el tejido y se van multiplicando y van llenando el tejido con las bacterias. Entonces, a veces esas bacterias hacen infecciones a repetición. A pesar de que el antibiótico puede funcionar, quedan algunas pocas allí adheridas y esas vuelven y colonizan. Entonces son personas o sobre todo en las niñas, mujeres que tienen infecciones a repetición. Y en ese caso hay que ayudarse con una serie de medicamentos, además del antibiótico, para tratar de eliminar la bacteria completamente. Entonces, ese es un factor de virulencia muy importante. Todas las adhesinas, bueno, y además las bacterias tienen, fuera de las fimbrias, pueden tener otras adhesinas, que son algunas proteínas o glucolípidos que sobresalen de la pared de la bacteria, que le sirven para anclarse en el tejido. Entonces, tenemos las fimbrias, obviamente tienen que tener la capacidad de crecer en ese pH ácido. Y otra cosa importante, ¿de qué se alimentan? Porque es que una orina no es que tenga mucha comida, no tiene proteínas, no tiene carbohidratos. Entonces, ¿cómo hacemos para acá, pobre, viva ahí? Que tenga la capacidad de fermentar. Que tenga la capacidad de utilizar los elementos que salen por la orina para poderse crecer. Por eso es que un diabético mal controlado que esté eliminando azúcar en una orina, pues es mucho más fácil que una bacteria crezca. Y no solo E. coli, cualquiera. Porque es que la glucosa la utilizan todos los microorganismos para vivir, incluidos nosotros. Entonces, si hay glucosa, pues eso facilita a que el microorganismo viva. Pero si no hay glucosa, ¿tienen que vivir de qué? ¿De qué tendrán que vivir las bacterias? De urea. Exactamente, ¿y de qué más? Creatinina, ¿Cómo? ¿Perdón? y creatinina también. Creatinina, muy bien. ¿Y esa urea y esa creatinina qué les da? ¿Qué les aporta? Nitrógeno, doctor. Nitrógeno en gran mayoría, y como también se secretan algunas proteínas que son proteínas de bajo peso molecular, que son normales, eh, ustedes han visto que, digamos, tiene que haber una lubricación y esa lubricación es a partir de proteínas o carbohidratos complejos, también utilizan eso para poder sobrevivir. Entonces, las bacterias tienen que tener un metabolismo que pueda utilizar el nitrógeno como fuente principal de energía y también el nitrógeno para producir todo lo que necesita la bacteria, porque es que la bacteria también necesita aminoácidos, la bacteria también necesita bases nitrogenadas, la bacteria necesita todo. Entonces es un metabolismo, digamos, entre comillas, especial,
que muchas bacterias lo tienen y por eso es que las bacterias pueden crecer en la orina. Y vuelvo y les digo, si además usted le regala a la bacteria azúcar, pues feliz y contenta porque ahí sí va a crecer mucho más rápido y por eso las infecciones urinarias en los diabéticos, pues mal controlados, pues es una forma más agresiva de infección. Por eso lo primero que se hace con el diabético pues es darle el antibiótico, pero hay que controlarle la glucosa rápidamente para que esa glucosa ya no salga en la orina y entonces la bacteria no se alimente con el azúcar. Entonces, digamos que si la orina es una orina, entre comillas, normal, va a ser más difícil al microorganismo para que pueda crecer, pero aún así, si tienen metabolismo de uso de nitrógeno, de creatinina, pues ellas van a sobrevivir y van a hacer la infección respectiva. Bueno, y no se les olvide que la infección urinaria es una de las infecciones más comunes que hay, sobre todo en niñas. Entonces, hay muchas bacterias que están adaptadas a ese proceso. ¿Cuáles son las bacterias más comunes en las infecciones urinarias? E. coli, Klebsiella. E. Las coli, enterobacterias, doctor. exactamente, gracias por ese nombre. Enterobacterias. Es un grupo grande, recuerden que eso es una familia que tiene muchos hijos, muy diferentes todas, pero todas tienen algunas características, que algunas fermentan lactosa, otras no fermentan lactosa, pero son bacterias que se encuentran ¿dónde? ¿Dónde se encuentran normalmente las enterobacterias? En el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿de dónde viene la infección? Generalmente de la cola. Y ahí viene la infección. Y en las niñas es muy fácil porque está muy cerca del ano, del meato urinario o de la vagina, y por eso se pueden generar muy fácilmente en las niñas infecciones vaginales o infecciones urinarias. Entonces, y en los, entonces, eso hace que se faciliten ese tipo de infecciones por las enterobacterias. Entonces, ahí está la Klebsiella, está la E. coli, está el Citrobacter, está el Proteus, está el Enterobacter, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de bacterias, pero de todo ese grupo, la más común es la coli. E. E. coli. coli. Exactamente, esa es nuestra principal, sobre todo si estamos hablando en adultos jóvenes. En nuestros ancianos, como siempre, tenemos que volver a nuestros abuelitos, la cosa ya es más compleja. Yo les conté a ustedes la historia de mi tía de la semana pasada. Ellos generalmente, la gran mayoría ya entre más edad es así, ellos no sienten la infección urinaria. Ellos no sienten ardor al orinar. A mi abuela, que en paz descanse mi abuelita, una vez estaba yo trabajando, yo en esa época trabajaba en la unidad médica del Quindío, y un día entró mi abuelita al baño y no vació el baño, y yo entré, pues a hacer chichi, y yo inmediatamente olí a berrinche. Ese fue el diagnóstico, y pues obviamente pues yo sabía, gracias a Dios, entonces le dije a mi abuela, le dije, abuela, hágame el favor y me recoge un frasquito de orina, y evidentemente tenía una infección urinaria asintomática. ¿Qué es eso de una infección urinaria asintomática? Como su nombre lo indica, es una infección urinaria. Ella tenía en ese momento 4 cruces de bacterias, que es lo máximo que nosotros, digamos, informamos en el parcial de orina, y los leucocitos no estaban muy altos, ellos no generan inflamaciones muy grandes, pero eso es un problema porque fácilmente puede pasar de una infección baja, o sea, que hace parte en la vejiga, a una infección alta, y eso a su vez, si eso no se trata a tiempo, la bacteria termina en sangre, termina siendo una septicemia y el paciente muere, que también me pasó con una tía, y esa fue la causa del deceso de mi tía, otra tía que tenía. Yo tengo mucha familia grande, entonces por eso es que hablo de mis tíos y les explico. Entonces, en ese caso de mi abuela, ella tenía 4 cruces de bacterias y tenía leucocitos de 6 a 10 por campo. No tenía una inflamación franca, pero sí tenía una infección urinaria muy fuerte. Hubo algún tiempo en el cual decían que las infecciones asintomáticas en los abuelos no se debería tratar,
Yo siempre he estado en desacuerdo con eso. Eso volvió a cambiar y ahora sí pues las tratan, porque tener una bacteria ahí guardadita en la vejiga si no duela es tener una bomba de tiempo que rápidamente puedan hacer una infección renal alta y, como les digo, terminar en una sepsis y entonces la muerte del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros abuelos porque los abuelitos van a llegar, pueden llegar con delirio o pueden llegar ya simplemente como le empezó a mi tía que les conté la semana pasada, ella empezó fue con fiebre, con un escalofrío, ella ni siquiera fiebre le dio, ella empezó con un escalofrío y mucho malestar, eso fue lo que a ella le dio. Pero ella no tenía ardor para el orinar, ella hacía chichi supuestamente entre comillas normal y pues obviamente lo primero que hay que descartar en una fiebre inespecífica es una infección urinaria y sobre todo si es mujer y si además de eso pues ya tiene sus años. Entonces se le mandó el parcial de orina y evidentemente tenía una infección urinaria y si ustedes recuerdan yo les conté que tenía ya hasta cilindros, o sea, eso ya era una infección urinaria alta que ya se estaba afectando el riñón y ella no estaba sintiendo sino un malestar y un escalofrío. Entonces, por eso rápidamente pueden pasar a tener una infección de vías altas y después pueden terminar con una sepsis. Por eso los viejitos ya pueden llegar con delirio y ya pueden llegar muy graves, pues porque pasó desapercibida la infección. Bueno, preguntas hasta acá. No, doctor, pues por mi parte no. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Ven la presentación? Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico de la infección del tracto urinario. Pues esto ya lo habíamos hablado. Puede ser pueden haber varias, digamos, clasificacionciones de acuerdo a la localización, a la situación clínica y al riesgo de complicación. La localización, entonces puede ser una infección del tracto urinario bajo, que es lo que se llama como cistitis, puede ser una bacteriuria, una uretritis, una prostatitis, esto sobre todo pues en los hombres, las uretritis y las prostatitis. Conozco también el caso de una persona conocida que empezó con un dolor bajo fuerte, eh, se le hizo varios parciales de orina y esos parciales de orina salían muy atípicos, salía bacterias una cruz, leucocitos salían de 10 a 15 por campo. Inicialmente pensaron que era una infección urinaria, se le dio tratamiento a la infección urinaria, no mejoró. Eh, pues digamos que sí mejoró porque al tiempo, digamos que mejoró un poquito la sintomatología y como a los 20 días volvió otra vez y comenzó con la sintomatología, nuevamente parcial de orina, nuevamente salía más o menos igual. Entonces le hicieron una ecografía de próstata y había una prostatitis. Ya entonces lo que tocaba hacer era un cultivo de secreción prostática. Se hizo el cultivo y evidentemente dio un cultivo positivo, si mal no recuerdo, para E. coli y se le hizo el tratamiento. Entonces, cuando hay infecciones
cercanas a al sistema, digamos, urinario, pues pueden aparecer algunos parciales de orina alterado que no necesariamente son perdón, que son infecciones urinarias. Bueno, está la infección del tracto urinario alto, que es la pielonefritis, que es obviamente la más compleja, la más peligrosa, generalmente en los adultos jóvenes o en los adultos. La pielonefritis, pues digamos que tiene una sintomatología muy fuerte, tiene mucha fiebre, malestar general, ya pueden empezar, pues desde hace mucho ratico pueden estar con ardor al orinar, en algunos casos la inflamación es mucha, entonces se ve la orina muy turbia, pero vuelvo y les digo, en nuestros abuelos no necesariamente se presenta. En situaciones clínicas especiales, una infección del tracto urinaria recurrente, recaídas y reinfecciones, es lo que yo les digo, puede ser por un caso en el que se hizo un tratamiento y se seleccionó una bacteria, que eso sería una recaída, ¿cierto? Porque es la misma bacteria que estaba, sino que, digamos, el antibiótico selecciona, o una reinfección, que esto pues también puede ser muy normal, sobre todo en los adultos con vida sexual activa, pues obviamente es muy fácil que hayan reinfecciones. Bueno, infección del tracto urinario en mujeres embarazadas. Recuerden ustedes que en la mujer embarazada las infecciones son muy asintomáticas y pueden afectar, digamos, el embarazo, no tanto el bebé, pero sí el embarazo, porque pueden generar abortos espontáneos o pueden generar en algunos casos problemas de un embarazo muy temprano. También se ha dicho que las infecciones recurrentes en el embarazo podrían afectar el peso del bebé. Entonces, pues obviamente las mujeres embarazadas dentro del control prenatal siempre se les pide el parcial de orina, siempre se les debe hacer parcial de orina para tratar de evaluar que no haya una infección urinaria asintomática. Bueno, las infecciones del tracto urinario en portadores de catéter, eso es muy común. A mí me parece que con esta situación de la pandemia fue una cosa muy compleja. Conozco 2 o 3 casos donde tienen, digamos, personas ya mayores de edad que tienen inflamación de la próstata o probablemente cáncer y les ha tocado estar hasta 3 meses con un catéter porque no hay quien los atienda, no hay quien se los cambie, la cita con el médico no está, etcétera, etcétera. Entonces, a eso sí es una cosa muy compleja. Y es muy fácil, obviamente, que un catéter estar puesto más de un mes, pues obviamente es muy fácil de que se colonice con bacterias y a través del catéter suban y generen una infección. Entonces, esa es una situación que he conocido en varios familiares, eh, y entonces, pues muy difícil porque un catéter 3 meses ahí metido sin cambio y sin nada es muy difícil. Bueno, la infección del tracto urinario en varones no es que sea una situación clínica compleja, lo que pasa es que la infección del tracto urinario en varones tiene menor porcentaje o se presenta en menor proporción que en las niñas. Pero pues hoy en día, digamos que puede ser relativamente normal que hayan, digo normal entre comillas, ¿no? Porque una infección urinaria pues no es normal, que los hombres tengan infecciones urinarias, sobre todo si se tienen relaciones anales. Bueno, y de acuerdo al tipo de complicación, entonces está la infección del tracto urinario no complicado, que sería generalmente la cistitis, las bacteriurias, y las complicadas, que están muy asociadas con las pielonefritis, y pues ya vuelvo y les digo, los diabéticos, todo esto. Bueno, esto ya lo dijimos, infección del tracto urinario puede ser complicada, no complicada, y puede haber una bacteriuria asintomática, que la llamaríamos una infección del tracto urinario asintomático. Los síntomas más comunes es la disuria, o sea, el dolor al orinar, la poliquiuria, o sea, que tienen ganas de orinar pero no orinan mucho, el tenesmo vesical, la urgencia miccional, o sea, que ya sienten que se va a salir la orina, y el dolor. Un poquitico, pues, así como de epidemiología, es entre el 1 y el 5% de las consultas.
del 2 al 3% de las consultas en el servicio de urgencias. La incidencia aumenta con la edad y sobre todo si son mujeres. Se ha determinado que la cistitis puede ser de 0,5 episodios persona por año, o sea que casi una infección urinaria por año o uno cada 2 años. La pielonefritis son de 30 a 40 casos por 100.000 habitantes y es mucho más frecuente en las mujeres. La prevalencia aumenta con la edad y varía según el sexo, eso ya lo habíamos dicho, en las mujeres es más frecuente. El 50-60% de las mujeres tendrán al menos una infección del tracto urinario durante su vida. El 33% de las mujeres menores de 24 años tendrán una infección del tracto urinario. Del 25 al 35% de las mujeres entre 20 y 40 años van a tener pues probablemente una infección del tracto urinario. La incidencia es mucho menor, pero después ya en los hombres, cuando ya son adultos, en la tercera edad, se equiparan las infecciones urinarias. ¿Qué conlleva que haya una infección del tracto urinario complicado? ¿Alguna anomalía anatómica o estructural? Digamos que eso pues nace con la persona. Pero pueden haber algunas alteraciones en los uréteres o una vejiga caída, etcétera, etcétera, que puede ayudar a que se generen infecciones a repetición y que se generen infecciones pues más graves. Lo que habíamos dicho de las infecciones, de las alteraciones metabólicas, y hablamos precisamente de la diabetes mellitus, pues porque eso facilita mucho el crecimiento de las bacterias, y la insuficiencia renal crónica, pues obviamente un riñón que ya no funciona, entonces deja pasar azúcar, proteínas, todo, entonces es un medio adecuado para las bacterias. La inmunosupresión grave, obviamente, un paciente con inmunodeficiencia inmunológica, un paciente con VIH, un paciente con trasplante, un paciente que ha sido tratado o que está tratándose con cáncer. Entonces, todo esto puede ayudar a que se generen infecciones graves. Y en los hombres, cuando les están haciendo el tratamiento de cáncer de próstata, que generalmente le ponen esa bendita sonda, pues obviamente con más veras, porque está inmunocomprometido por el tratamiento del cáncer. Y fuera de eso le ponen la sonda y no se la cambian. Entonces, mucha mayor facilidad de tener una infección complicada. Pues la edad infantil en los niños, realmente los niños sí pueden presentar infecciones urinarias, no es tan común. En las niñas puede ser un poco común y eso tiene mucho que ver con el hecho de que se haga un buen aseo en los niños, porque si los niños se descuidan un poquito, sí les pueden tener infecciones urinarias. Les cuento un caso que me pasó el año pasado. Uno de los compañeros de ustedes me llamó, estaba en Red Salud. Le llegó una niña, no me acuerdo si era como de 6 años, que tenía flujo vaginal. Entonces él me llamó que precisamente gracias a las clases que habíamos visto de infección del tracto urinario, yo les decía pues que, y siempre les he dicho, pues una niña con flujo hay que revisar muy bien qué es lo que está pasando, porque puede ser un proceso de maltrato y sobre todo de maltrato sexual. En este caso el flujo era un flujo de una garnerela. Entonces yo le dije al compañero, le dije, mire, tenga mucho cuidado con eso, pues porque si la niña no ha sido, pues digamos que si son un poquitico descuidados con los niños y dejan que el niño se bañe solo y que haga todo solo, pues los niños no se bañan bien. Entonces, en esos casos podría haber un flujo por una bacteria que puede ser un habitante normal de la flora vaginal normal, pero como los niños no se bañan, entonces terminan con un flujo y no necesariamente eso es un maltrato o pues que tengan algo pues, contra la niña. Pero tampoco se puede dejar desapercibido. En cualquiera de los dos casos, yo sí le sugerí que por favor la mandara a
a servicio social, porque independientemente de que eso no necesariamente, eso pues no era una gonorrea, no era una infección de transmisión sexual, sí es un problema de que ese niño puede tener algo de descuido, porque pues, la niña, si tiene un flujo, es porque no se está bañando bien, no le están poniendo cuidado. Entonces, sea como sea, eso tenía que ir, digamos, a la parte social y se tenía que remitir allí, porque en cualquier momento un niño menor de edad que tenga algún tipo de flujo, algún tipo de, que ustedes como médicos se den cuenta que puede haber algún tipo de maltrato, eso hay que informarlo inmediatamente y ustedes saben todo lo que significa eh, tener ese tipo de cosas porque eso va a la fiscalía y la persona puede terminar en la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas, pero pues ustedes como médicos tienen que hacer el trabajo que hay que hacer. Si hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Yo sí le dije, mándelo a servicio social. Eso no es una infección de transmisión sexual, es una garnerela y puede darse por el proceso de no tener cuidado con la niña, de que la bañen bien o que se bañe bien. Y sea como sea, mándelo para allá, no como una transgresión sexual hacia a la niña, sino como algo de descuido en el caso particular de la niña y que siga en el proceso. Bueno, ahí les cuento pues esa historia. Entonces, la edad infantil, pues puede tener, obviamente, si los niños tienen infecciones urinarias en la edad infantil, es muy fácil que puedan llegar a una infección renal alta y puede llegar pues a tener una infección complicada. Y vuelvo y les digo, ya que nuestros abuelitos empiezan a tener, pueden tener infecciones complicadas, con la complicación además de que muchos de ellos tienen infecciones asintomáticas. Bueno, eh, generalmente, aunque los hombres les da menor proporción la infección urinaria en el varón es mucho más fuerte y puede complicarse más fácilmente. Y en muchos casos pueden quedar con infecciones crónicas. Bueno, hospitalización reciente o infección adquirida durante el hospital. Esto pues obviamente es porque usted sabe que en el hospital es donde tenemos la selección de las bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, fácilmente usted se puede infectar con una bacteria que ya sea resistente a los antibióticos normales y pues eso ya es más grave porque requiere 2 o 3 tratamientos y mientras ocurren todos esos 3 tratamientos puede haber una afectación de la vía urinaria. Patógenos inusuales o multiresistentes. Mire, en un estudio que hicimos ya hace varios añitos, encontramos Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas, igual que la Cinetobacter, son 2 bacterias que siempre que ustedes las vean reportadas, deben tener mucho cuidado con ellas porque por naturaleza, o sea, ellas ya nacen resistentes a muchos antibióticos. Entonces, saber que usted tiene una Cinetobacter o tiene una Pseudomonas es sello de que probablemente se puede complicar la infección. Y obviamente depende de mucho más dependiendo de donde tenga la infección. Entonces, esos 2 microorganismos pues son muy complejos porque son multiresistentes, entonces es muy importante hacer el urocultivo. La idea es que todo parcial de orina y que todo tratamiento se hiciera con urocultivo. Así debería ser y muchas EPS lo que hacen es que le dan el visto bueno al laboratorio para que cuando les salga el parcial de orina alterado hagan el urocultivo inmediatamente y no hacer esperar al paciente. Porque es que el problema es que usted hace, por ejemplo, le hace el parcial de orina. Listo, se lo llevan. Que eso no es de un día para otro, sino que tiene que pedir una prioritaria y no sé qué, y si se para. Le llevan el parcial de orina. Usted le manda el urocultivo. El urocultivo se le demora 3 días y 4 días más la cita con usted. Entonces, ese paciente o ya se murió o ya se le quitó la infección o qué hacemos. Entonces, generalmente ustedes tienen que hacer el tratamiento directamente con el parcial de orina. Y después de que llegue el urocultivo, entonces usted confirma si ese antibiótico que le envió, si es el antibiótico adecuado, y si ese antibiótico no era el adecuado, pues tiene que cambiar el tratamiento. Bueno, la actividad sexual, obviamente el diafragma, los espermicidas, el coito anal, pues llevan a que puedan tener infecciones más complejas, más complicadas. Bueno.
Hay un riesgo, obviamente, de que la E. coli sea resistente, eso ya es muy común, ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí vamos a tratar de correlacionar la clase anterior, el parcial de orina, con el diagnóstico de una infección del tracto urinario. Entonces, miren, si me están viendo, ¿tienen preguntas hasta acá? Y si me escuchan, ¿qué tal que yo estoy hablando aquí solito? Doctor, una pregunta, es que se me cortó un momentico ahí. ¿A qué se refería la espermicidad? Los espermicidas son, pues son moléculas que a veces utilizan las niñas supuestamente pues para matar los espermatozoides, ¿cierto? Entonces tienen una relación sexual y le aplican alguna molécula pues para matar los espermatozoides. ¿Cuál es el problema de cualquier cosa? No solo el espermicida, un antibiótico, cualquier cosa que se utilice transvaginal, pues que lo que va a hacer es que haya, por ejemplo, los diafragmas y todo eso, pues que son estructuras que se meten allá en el útero. Entonces, pues va a haber digamos, un elemento que si la bacteria llega hasta allá, pues va a tener donde pegarse y generar una infección más grave, ¿cierto? O tener allí un reducto de bacterias que después puedan subir al meato urinario y generar una infección urinaria. Entonces, por eso, pues, eso puede generar infecciones más graves. Y los espermicidas o cualquier molécula que se utilice, o los antibióticos mismos, es porque eliminan la flora bacteriana normal de la vagina, que es una flora bacteriana generalmente de tipo de lactobacilo, que tiene un pH muy ácido. En la vagina tiene un pH por debajo de 4, o sea que es muy difícil para que las bacterias vivan. Entonces la vagina se convierte, si está sana, se convierte en una forma de evitar de que las bacterias pasen del ano y lleguen hasta el meato urinario. Entonces, si usted utiliza los espermicidas o se está haciendo duchas vaginales o utiliza mucho tampones y todo eso, de una vez aquí les he hecho todo este cuento, porque usted con un tampón durante 6 o 7 horas, pues le da el medio de cultivo que sería la sangre y una bacteria, pues para que se multiplique allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que cambiarlo rápidamente pues, para evitar esa situación y que terminen después en infecciones urinarias, en infecciones vaginales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos, ¿qué pasó que se fueron? No, doctor, no sé, pues, No, ahí sigo seguimos los aquí. mismos. ¿Sí están o no están? Pues todos se volaron. Sí, acá estamos. Bueno, entonces les contaba que por eso lo que genera es una alteración de la flora bacteriana y esa protección que dan las bacterias gram positivas, el lactobacilo principalmente, el ácido láctico, al no estar, permiten que se colonice rápidamente la vagina y después lleguen al meato urinario y terminemos con una infección urinaria. Entonces, es por eso que no solo los espermicidas, sino vuelvo y les digo, las duchas vaginales, el Intigón, el no sé qué, que lo que va a llevar es a alterar la flora bacteriana vaginal, va a ser un factor de riesgo para que las mujeres terminen con infecciones urinarias más rápidamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, entonces les contaba. Ay, ¿qué pasó aquí? Que ustedes tienen que tomar una decisión cuando llega el paciente con la infección urinaria y no pueden muchas veces esperar el urocultivo, pues por la situación que tenemos compleja de nuestro sistema de salud. O sea, yo no le estoy echando la culpa a ustedes, la culpa es del sistema de salud. Usted tiene una cita y usted agenda una cita y la cita está para 8 días. Y una persona no puede quedar 8 días con una infección urinaria. Si era una infección urinaria baja, pues ya se le subió al riñón. Y si está alta, pues peor. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión con el parcial de orina. Y en muchos casos, ni siquiera con el parcial de orina, solo con la sintomatología, usted tiene que empezar ya el tratamiento
porque si usted tiene citas por ahí para los 8 días, pues esa persona le va a traer el parcial de orina a los 8 días. Si usted no puede dejar a una persona sin tratamiento, pues porque por un lado ya no resiste y por otro lado se le puede complicar. Si tienen el parcial de orina, entonces dice aquí que las tiras reactivas, en este caso el citoquímico, tienen una sensibilidad del 75% y una especificidad del 66%. ¿Y dónde está esa sensibilidad, especificidad? Cuando en un parcial de orina, además de las bacterias, que no necesariamente todas las infecciones urinarias tienen que tener 4 cruces de bacterias. Hay infecciones urinarias que tienen una cruz de bacterias, pero tienen muchos leucocitos. Eso se le llama piocitos, eso ya no se informa, eso se informaba hace muchos años. Los piocitos son aquellas células neutrófilos generalmente que lo que hacen es que fagocitan la bacteria. Entonces, cuando hay muchos neutrófilos, se fagocitan las bacterias y yo no veo bacterias en gran cantidad en el parcial de orina porque están dentro del citoplasma de los neutrófilos. Pero lo que sí sucede es que hay una gran cantidad de neutrófilos. Entonces, por eso, los nitritos y la esterasa leucocitaria, que es lo que nosotros llamamos leucocitos en las tiras reactivas, son indicadores más precisos de una cistitis aguda no complicada, o sea, de una infección urinaria. O sea que si usted tiene un parcial de orina donde tiene bacterias, pongámosle 2 cruces, y tiene nitritos positivos y leucocitos positivos, eso es una infección urinaria aquí en la Conchinchina. Porque tenemos un alto valor predictivo positivo de que la presencia de los nitritos, en el caso especial de los nitritos, es un factor muy importante porque los nitritos solo los producen las bacterias de la familia de las enterobacterias y específicamente la E. coli. Entonces, si usted tiene nitritos positivos, es un valor predictivo positivo muy alto de que ahí hay una E. coli, principalmente haciendo una infección. Y si además encontramos leucocitos que nos están diciendo que el cuerpo se está defendiendo de una infección y está produciendo muchos neutrófilos allá para atacar y fagocitar esas bacterias, pues eso es un valor predictivo positivo alto. Pero ojo, no siempre las infecciones urinarias tienen nitritos, porque es que la única bacteria que produce infección urinaria no es solo la E. coli. Entonces podemos tener casos de estafilococo aureus, sobre todo en niños, que producen infección urinaria. También tenemos casos de, por ejemplo, una pseudomona, que también produce infección urinaria, o un citrobacter, que ellos no producen nitritos, a pesar de que son enterobacterias. Entonces, la presencia de los nitritos es un valor predictivo positivo muy bueno, pero la presencia de que no esté no quiere decir que no haya infección urinaria. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, entonces aquí estamos viendo una tirita de orina, eso lo vimos en el video de la semana pasada. Y yo les decía que en esta tirita de orina uno moja la orina, moja la tira con la orina, y de acuerdo con el color, entonces usted puede ir haciendo como la interpretación. Entonces miremos este caso, si ustedes ven aquí, estos son los leucocitos, y ustedes ven que esto tiene un color tirando como a este. Entonces aquí dice una cruz, entonces leucocitos, una cruz, de acuerdo al color. Y los nitritos, ustedes pueden ver, debe ser como paliducho, aquí dio como un azulito, como un colorcito, entonces estos son nitritos positivos. Y esto es sangre. El equipo puede medir la cantidad de sangre. Entonces la sangre también está positiva. O sea que esta tira de orina tiene 3 indicadores asociados a una inflamación. No necesariamente infección urinaria, sino una inflamación. Pero como la inflamación más común en las vías urinarias es la infección urinaria, entonces eso lo correlacionan con la cantidad de bacterias y entonces ahí ya tenemos el diagnóstico. Entonces, en este caso hay presencia de leucocitos, presencia de nitritos, que esto sí es solo por presencia de bacterias, y la sangre. Esos tres parámetros le van a decir a usted con muy buena certeza de que ahí hay una infección urinaria.
Bueno, entonces este cuadrito es muy importante porque nos dice los parámetros del parcial de orina y los valores, la sensibilidad y la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos para identificar una infección del tracto urinario. Entonces, los leucocitos tienen la presencia de leucocitos en un parcial de orina, tiene una sensibilidad entre el 52 y el 77%, una especificidad entre el 54 y el 85%, un valor predictivo positivo de 43 y un valor predictivo negativo de 85. ¿Por qué? Porque solo la presencia de leucocitos no siempre me dice que hay una infección urinaria, porque puede haber presencia de leucocitos, sobre todo en las niñas, por un flujo vaginal. Entonces, en la tira de orina, pues si hay leucocitos, él detecta los leucocitos de donde vengan. ¿Sí? Entonces, por eso es que la sensibilidad y la especificidad están en el 52 y 54%. Además, eso también depende de lo que les había dicho la vez pasada. Si usted recogió la orina a las 6 de la mañana y fue y la llevó a las 10 de la mañana al laboratorio, ya pasaron 4 horas, no se refrigeró, se pudieron haber roto los leucocitos, ya las bacterias crecieron más, entonces alteran completamente el examen. Los nitritos, del 30 y al 81% la sensibilidad, la especificidad del 87 al 92%, valor predictivo positivo 73 y valor predictivo negativo 91. Entonces, ¿por qué la sensibilidad del 30%? Porque hay algunas moléculas que usted puede tomar y pueden dar falsos positivos para el nitrito. O si usted utiliza un frasquito, que eso ya casi no se utiliza, que está contaminado, por ejemplo, con hipoclorito, con cloro, inmediatamente los nitritos dan positivos. Pero si la orina está bien tomada, esos nitritos positivos le van a decir a usted con una gran, pues tienen una alta especificidad de que eso va a ser una infección urinaria por enterobacterias. Por eso el valor predictivo positivo está en 73 y si no aparece, o sea que tiene un valor predictivo negativo, o sea, si no hay eso, pues no se trata, no solo, o sea, quiere decir que si no está presente, el valor predictivo negativo tiene un alto porcentaje de decirle a usted que ahí no hay enterobacterias. Y hago la aclaración aquí porque recuerden ustedes que no todas las bacterias producen nitritos, pero si no están, usted puede decir tranquilamente, este paciente por lo menos no tiene una Escherichia coli. Puede ser otro. Por eso hay que comparar después, aquí sigue más abajo. Por ejemplo, leucocitos más nitritos positivos. Mire que el valor predictivo positivo sube un poquito, la presencia de los dos, ya sube la especificidad, aquí está en el 85, aquí está el 92 y puede subir hasta el 96% cuando tenemos los dos parámetros. Cuando miramos en el microscópico y encontramos más de 5 leucocitos por campo, ustedes ven que ya ver más de 5 leucocitos por campo dan un valor predictivo, una sensibilidad, una especificidad relativamente buena, o sea que ahí vamos sumando. Entonces recuerden, ¿cuál sería el valor normal de leucocitos en una orina? De acuerdo con ese cuadrito. Menos de 5 leucocitos por campo. Exactamente, de 0 a 5 leucocitos por campo. A veces uno puede informar de 1 a 3, todavía está en el rango. Pero yo personalmente siempre informaba de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, como en ese rango. Entonces, si hay más de 5 leucocitos por campo, pues estaríamos diciendo que hay alguna inflamación. Pero vuelvo y reitero, no se les olvide que en las niñas puede haber alguna contaminación con flujo, pueden aparecer leucocitos, pueden aparecer bacterias, pueden aparecer leucocito esterasa en la tira, pero no es infección urinaria, sino que es una contaminación con flujo vaginal. Cuando los leucocitos son más de 10 por campo, sí señora. Una pregunta, o sea que por ejemplo cuando el parcial de orina está contaminado con flujo, aparte del moco y los leucocitos, o sea, esos son como los parámetros para yo decir que está contaminado con flujo. El parámetro más importante para que usted determine que está contaminado con flujo es la presencia de células.
porque la vagina descama muchas células y como siempre hay bacterias en la vagina, siempre, o son lactobacilos, que son los que tienen que estar, y sus amiguitos, o son bacterias que no deben estar y que están produciendo un flujo, entonces siempre hay mucha descamación epitelial. Entonces, generalmente, cuando a usted le llega un parcial de orina con 3 o 4 cruces de células, eso es una contaminación con flujo vaginal en la gran mayoría de los casos. Y eso se le suma, entonces, 4 cruces de bacterias, perdón, 3 cruces de células o 4 cruces de células, moco positivo y bacterias 3 cruces. Leucocitos de 1 a 5 por campo o de 5 a 7 por campo. Entonces, ahí usted ya tiene que poner como médico, decir, jue madre, esto lo más probable es que es un flujo vaginal. En mi caso, cuando yo trabajaba e informaba, o cuando siempre informo un parcial de orina, yo siempre pongo la nota, muestra contaminada con flujo vaginal, porque uno conoce las células. Si usted no le ponen eso, pues muy probablemente tendría que pensar que esa paciente tiene probablemente una infección vaginal y ya usted le manda un antibiótico, no tanto para la infección que tiene supuestamente en la orina, sino que la puede mandar es para la infección vaginal que tiene la persona. Obviamente, en muchos casos, las infecciones vaginales también cursan con dolor pélvico, con fiebre, con malestar, pueden tener hasta ardor, y entonces por eso se pueden, digamos, se pueden confundir con una infección urinaria. Pero aquí el parámetro más importante son las células, porque en una infección urinaria normal, las células nunca van a llegar a 3 cruces. Van a llegar de una cruz, máximo 2, pero 3 cruces nunca van a haber. Y eso ni siquiera 2 cruces. Yo no he visto infecciones urinarias francas que tengan 2 cruces de células, porque ahí lo que hay son muchos leucocitos. Bueno, más preguntas. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces miren que correlacionar la presencia de leucocitos esterasa, los nitritos, y si a eso le vamos sumando la presencia de leucocitos en la orina, recuerden que, miren que si ustedes ven acá, casi las bacterias no las ven. Mire que solo aquí aparecen las bacterias. Y mire que la sensibilidad y la especificidad no es que sea muy buena. ¿Saben por qué? Por lo que les acabé de decir de los piocitos. Yo puedo tener una infección activa donde voy a tener bacterias escasas o una cruz con muchos leucocitos, pero bacterias casi no tengo. Y lo otro es que también, como hay contaminación con flujo vaginal, entonces yo puedo tener tranquilamente un parcial de orina con 4 cruces de bacterias, pero eso no quiere decir, y eso es una bacteriuria en el sedimento, claro, hay bacterias en el sedimento después de que yo centrifugo la orina, pero no necesariamente es una infección urinaria. Gran de orina centrifugada. Este gran por qué nos ayuda mucho. Lo que pasa es que aquí nosotros generalmente eso ya no se pide. Hace muchos años los médicos pedían gram de orina sin centrifugar y a veces pedían gram de orina centrifugada. Eso no se hace normalmente en un parcial de orina. Pero ¿por qué el gram nos lleva a tanta sensibilidad y especificidad? Porque si usted tiene, por ejemplo, un parcial de orina, pongamos este caso, pues células 2 cruces, leucocitos de 6 a 10 por campo, bacterias 2 cruces. Entonces usted se queda ahí y es una niña. Entonces, esto es una infección urinaria, esto es un flujo vaginal. ¿Qué hago yo? Entonces, cuando usted hace el gram de ese parcial de orina y le informa bacilos gram positivos, entonces usted ya tiene la certeza de que eso es un flujo vaginal, porque le aparecieron los bacilos gram positivos. Pero si a usted le informan bacilos gram negativos, no es flujo vaginal, porque en la vagina normal no hay bacilos gram negativos en gran cantidad, por lo tanto eso puede ser una infección urinaria. Y por eso es que el gram de la orina les podría ayudar a, digamos, a determinar ese proceso. Pero vuelvo y le digo, en nuestro medio no se manda, no lo hace. Pero pues ahí tienen una herramienta si en algún momento lo necesitan.
El urocultivo obviamente tiene una sensibilidad relativamente alta y una especificidad. Miren esto acá, quiero que lo miren. 70.8, el urocultivo, ustedes saben que es nuestro gran sensei, es el que todo lo define, pero el compañero que hablábamos esta mañana nos decía que la infección urinaria era aquella infección que tenía más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y eso es verdad y eso lo dicen los libros, pero no siempre es así. A pesar de que eso lo dicen los libros, la experiencia que hemos tenido, que una mujer que tenga 80.000 unidades formadoras de colonia o 60.000 unidades formadoras de colonia también pueden tener una infección urinaria. Lo que pasa es que para ir más a la fija, pues siempre se habla de los famosos 100.000. Y eso también depende cómo recogen la orina. Si la orina se recogió por sonda vesical, así tenga 100 unidades formadoras de colonia, eso ya es una infección, porque usted le metió una sonda para recoger una orina y recuerden ustedes que en la vejiga debe ser algo estéril. Entonces, cualquier cantidad de bacterias que salgan directamente de una orina tomada por sonda, obviamente una sonda que se haya introducido solo para tomar la orina, no la sonda que lleva 3 meses ahí puesta en un señor. ¿Sí ven la diferencia? Y si esa orina se tomó por pulsión suprapúbica, pues peor. Cualquier bacteria que le salga en el urocultivo ya es un diagnóstico de una infección urinaria. Entonces, por eso esta especificidad es del 70%. Uno debería decir, ay, no, pero eso es el urocultivo 100%. No necesariamente, porque eso depende de la cantidad de bacterias, de cómo se toma la muestra. Obviamente, si eso es una infección es una infección vaginal, el parcial de orina salió contaminado con flujo, pues las bacterias no van a crecer ahí y pues ese urocultivo sería negativo. Miren aquí, cultivo de sangre. ¿Por qué se hace cultivo de sangre? Porque en algunas pilonefritis se puede dar una bacteremia. Muy bien, lo que les acabé de decir. Si es una infección de infección del riñón, propiamente dicho, puede haber ya bacteriuria. Y si eso se deja avanzar, termina en una septicemia. Entonces, pero pues eso no, realmente no lo mandamos. Esto se manda solo en pacientes hospitalizados que ya empiezan a tener un problema, digamos que están demostrando una leucocitosis altísima en el cuadro hemático, que ya pueden empezar a tener problemas hemodinámicos, entonces terminamos haciendo un hemocultivo que probablemente viene desde esa infección urinaria que no se había tratado o no se había mejorado inicialmente. Bueno, entonces la disuria, los nitritos positivos y los leucocitos esterasa positivos tienen, si tenemos solo la disuria, el urocultivo nos da positivo solo en el 43.2%. Si es disuria y nitritos positivos, entonces tenemos casi 70% de positividad en el urocultivo. Y si tenemos la disuria, los nitritos positivos y los leucocitos esterasa positivos, nos sube a un 89%. Entonces eso quiere decir, nuevamente, como habíamos visto acá, la presencia de los nitritos y los leucocitos en el parcial de orina son unos buenos parámetros para determinar o para identificar una infección urinaria en el laboratorio, digamos, en su consultorio si tiene esos datos. Y esta sería la correlación más o menos con el urocultivo. Bueno. Listo, aquí más o menos es lo mismo. Tengo que hacer énfasis en esto porque ustedes, vuelvo y les digo, en muchos casos le va a llegar una paciente con un parcial de orina y usted tiene que tomar la decisión si le manda o no tratamiento porque el paciente no lo puede dejar sin tratamiento. Entonces, nitritos positivos, esterasa leucocitaria positiva, vuelvo y les digo, la sensibilidad del 93, la especificidad del 72 y el valor predictivo positivo de 95.8. En este estudio está un poquitico más alto del que teníamos ahora. Nitritos positivos, alta probabilidad, tiene una sensibilidad del 53 y del 98. Y si tiene solo nitritos positivos, sin esta leucocitaria, en esterasa leucocitaria, dice aquí es justificado tratar. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, las infecciones asintomáticas. Y sobre todo si son ancianos.
o bueno, no ancianos, personas de la tercera edad. No digamos ni siquiera personas de la tercera edad, personas que tienen más de 60, 65 años. Entonces, por eso es justificado tratar, porque puede ser que el paciente tiene una infección del tracto urinario asintomático, solo tiene los nitritos positivos, no tiene muchos leucocitos, pero pues yo no puedo dejar el paciente así. Si tiene solo leucocitaria, esterasa leucocitaria, entonces considerar otras causas, realizar seguimiento estrecho. Porque estos leucocitos pueden venir, por ejemplo, de un flujo y de una infección vaginal. Y si están los dos negativos, los nitritos y la esterasa leucocitaria, el 25% de la probabilidad de infección del tracto urinario, solo hay un 25%, o sea, una tercera parte de las personas que les lleguen con nitritos negativos y esterasa leucocitaria negativa va a tener infección urinaria verdaderamente. Bueno. Una infección del tracto urinario asociada a un catéter, digamos que se define como aquella infección urinaria adquirida por catéter si se desarrolla mientras la sonda urinaria se encuentra in situ o dentro de las 72 horas después del retiro de la sonda. Por eso vuelvo y les digo, esas sondas que dejan meses a la pobre gente con eso, no es mentira lo que les estoy diciendo. Conozco 3 casos en la familia que tenían una inflamación de la próstata, no podían orinar, les ponen la infección y como no pueden volver a pedir la cita, la pobre gente se queda con eso ahí eternamente. Bueno, las infecciones en los hombres, ya lo dijimos, es más baja en los adultos y en los jóvenes. En los ancianos pues son 10 veces más propensos, y si están institucionalizados, o sea, si están por allá en lo que nosotros llamamos los ancianatos, pues con más veras, o si están hospitalizados, pues con más veras. El 80% son bacterias gram negativas, la E. coli pues siempre seguirá siendo la reina, y también puede estar el Proteus, la Klebsiella, pueden haber pseudomonas, aquí esto está mal escrito, es aeruginosa, Enterobacter, Serratia, o sea, pueden haber otros microorganismos. El ideal es que se pueda hacer el urocultivo siempre. La presencia de fiebre obliga a descartar prostatitis. Esto también es importante porque puede ser una prostatitis sin una infección urinaria. Ya les conté el cuento pues, del familiar que le pasó eso. Bueno, aquí hay varios tratamientos. Yo en esto no me voy a meter realmente. Vamos a ver ahorita unos estudios precisamente sobre resistencia antimicrobiana. Y por eso, desde ahora les digo, es importante que hagamos estudios epidemiológicos pequeños de saber cómo está la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, en infecciones urinarias, porque hay algunos antibióticos que ya no se pueden dar. Bueno, la bacteriuria sintomática. Esto era lo que yo les decía, el tratamiento no se recomienda excepto en mujeres embarazadas. Esto ya ha cambiado, yo siempre lo dejo para recordarlo. Esto ya ha cambiado en la guía. Yo, por lo menos desde el punto de vista microbiológico, no puedo aceptar que yo tenga una bacteria gram negativa en la orina, que no esté generando mucha infección, porque es que el problema de la infección no es solo el daño que hace la bacteria, sino la inflamación que producen los lipopolisacáridos. Ustedes saben que los lipopolisacáridos son unas toxinas para las células, entonces yo tener una toxina ahí guardadita, a mí me parece que no es, pues por lo menos desde el punto de vista microbiológico, no es adecuado. Bueno, la bacteriuria sintomática con piuria es indicativo del tratamiento. Obviamente que si hay infección urinaria, digamos, hay bacterias más leucocitos, pues que se debe tratar. Generalmente esta que no trataban era cuando solo aparecían las bacterias. Vuelvo acá. Esta, donde dice que hay, ¿dónde era? Aquí, que solo hay nitritos, ¿cierto? Que es la presencia de bacterias sin leucocitos, pero vuelvo y lo digo, para mí, desde el punto de vista microbiológico, respetando mucho pues todo lo que tienen que hacer y las guías,
no me parece que sea lo adecuado. Bueno, en caso de bacteriuria sintomática, después de retirar la sonda, esperar 48 horas para valorar el inicio y puede estar presente en más del 30% de las mujeres de 80 años que viven en la comunidad. Miren esto tan importante. Puede estar presente en más del 30% de las mujeres de 80 años. La tía mía, que la semana pasada se le hizo el tratamiento, probablemente tenía una infección asintomática. ¿Hace cuánto? No tengo ni idea. Pero terminó ya después con una pielonefritis. Bueno, aquí simplemente como para diferenciar las recaídas y la reinfección, las recaídas son más o menos del 20%, ocurren 2 semanas siguientes a la finalización del tratamiento, suelen estar producidas por el mismo germen, generalmente o el germen se volvió resistente, en este caso el microorganismo se volvió resistente a el antibiótico y vuelve y coloniza, o por afectaciones o porque hay una vejiga caída o porque hay una alteración anatómica, entonces el paciente, las bacterias no se eliminaron adecuadamente y vuelven y comienzan los síntomas 2 semanas después de haber terminado el tratamiento. Y las reinfecciones ocurren 2 semanas después del tratamiento y como su nombre lo indica, una reinfección es que llegó un nuevo microorganismo, así se llama E. coli. Porque el hecho de que se llame E. coli no quiere decir que la E. coli es siempre la misma. Puede ser una cepa diferente, pero que también se llama E. coli. Bueno, listo. Las infecciones en las mujeres embarazadas, pues yo aquí no me voy a detener mucho, pues porque eso lo vieron con el doctor, ay, ¿por qué me olvidó el nombre? Ayúdeme, por favor. El doctor, Doctor Ocampo. Ocampo, doctor. ¿el doctor qué, perdón? Ocampo. Eso, el doctor Ocampo, qué pena con el doctor Ocampo. Pues eso ya lo vieron con el doctor Ocampo y creo que en este momento ya, ¿cuándo tienen parcial de infección urinaria o ya terminaron esta semana? El núcleo ya terminaron con el doctor Ocampo. Sí, doctor. Él nos dejó un taller para realizar. Eso, y la semana entrante le toca ¿con quién? ¿Conmigo ya? Hola. Muchachos, la semana entrante nos toca ya o no. No sabemos la verdad, doctor. ¿Cómo, perdón? Que ya reviso bien y le digo porque no estoy segura. Sí, a mí me parece que ya la semana entrante comenzamos. Por favor, me revisan porque recuerden que esta semana ya deben estar leyendo. Ya les dejé todo el material ahí en el Moodle para que por favor revisen porque la semana entrante sería el taller. ¿Eso es a qué horas? Doctor, si nos toca con usted, desde 10 a 12 los miércoles. Y le toca conmigo. Sí, señor, ITS. Listo, entonces por favor, para que no se les va a pasar esta semana. Ahí ya están todos los documentos, ahí ya están los grupos. Si mal no es, sí, eso ya está todo repartido. Ustedes sí me mandaron los grupos. Sí, yo creo que yo ya lo organicé. Ahí ya deben estar los grupos. La idea es que ustedes lean toda esta semana. Yo les envié pues documentos que no son los únicos que pueden leer más cosas. Y la idea es que la semana entrante, el miércoles, entonces estemos haciendo como una socialización del conocimiento. La idea es que hagan una presentacióncita chiquita, por ahí de 10 minuticos, y por grupos vamos saliendo y vamos socializando y vamos poniendo, digamos, las dudas y todas las dudas y todo lo que se requiera pues allí en el taller. Entonces, para que por favor recuerden. Bueno, la pielonefritis, además de los signos y los síntomas, recuerden que todo esto tiene que tener o está manejado con signos y síntomas
Pero también recuerden que en las mujeres embarazadas les puede llegar un parcial de orina y la mamá puede que no sienta nada. Bueno, generalmente aquí ya hay fiebre, hay escalofríos, hay náuseas, hay dolor lumbar. El síndrome miccional es pues ese, como esas ganas de orinar y mucho dolor. Pueden haber variables clínicas asociadas a la pielonefritis como la fiebre. Las variables preclínicas asociadas son leucocitos y piuria. Generalmente en las infecciones altas se encuentra una gran cantidad de leucocitos. En muchos casos se les puede hasta informar a ustedes leucocitos incontables, porque es casi pus, digamos, lo que está orinando el paciente. Obviamente se tiene que hacer, pues el ideal siempre es que se haga el urocultivo, el parcial de orina, y en algunos casos, si ustedes se requiere, pues hacen entonces ay, se me olvidó, los hemocultivos. Bueno, ¿cuándo realizar urocultivo? Entonces, vuelvo y les digo, la idea es que todo parcial de orina o toda sospecha de infección urinaria se le haga urocultivo, sobre todo por aquello de la resistencia a los antibióticos. Pero, además de eso, el urocultivo pues, se debe también mirar en los fracasos terapéuticos. Vuelvo y les digo, como ustedes generalmente van a hacer el tratamiento de la infección urinaria empírico, en el sentido de que usted le llegó la paciente o el paciente con la infección, usted por la parte clínica dice, no, esto es una infección urinaria, esta señora no me puede traer este parcial de orina sino por ahí dentro de 8 días, entonces yo le tengo que mandar el tratamiento. Entonces usted le manda un tratamiento y si esa persona continúa con los síntomas o le bajan un poco y después vuelven y aparecen, pues eso ya es un fracaso terapéutico y es más que perentorio hacer un urocultivo. Infección del tracto urinario con sondas vesicales, pues porque generalmente estas bacterias pueden ser muy resistentes en infecciones recurrentes, en embarazadas, en los varones, en los niños, siempre hay que mandar el urocultivo. Si hay factores de riesgo, nuevamente, las sondas o factores de riesgo asociados porque son diabéticos. Sospecha de pielonefritis prostatitis, sospecha de sepsis urinaria. Bueno, listo. Esto era lo que yo quería que llegáramos, los principales microorganismos encontrados en diferentes infecciones urinarias. Entonces, global, 70% se encuentra la E. coli, en la cistitis no complicada en 92%, en la infección del tracto urinario complicado 51%, en las infecciones del tracto urinario por sonda 32%. Entonces, mire que aquí la E. coli siempre ha seguido siendo nuestra reina. Después tenemos la Klebsiella, que está en menor proporción, el Proteus, la Serratia, el Citrobacter, el Enterobacter, todos estos grupos son enterobacterias, todos estos. O sea que si sumamos todo esto, casi el 80 o 90% de las infecciones urinarias estarían asociadas con enterobacterias. Pero después aquí aparecen la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter que les dije que eran bacterias muy agresivas porque son multidrogoresistentes. Y aquí aparece un señor que casi no se habla de él y que en nuestro medio es más común, que es el enterococo. El enterococo es un coco gram positivo, pero que vive en el tracto digestivo y se transmite igual la infección por contaminación con heces. El enterococo es un microorganismo normal que existe en las heces y por eso el enterococo está tomando mucha relevancia, porque el enterococo no es un bacilo gram negativo, sino un coco gram positivo. También pueden ver ustedes aquí estafilococo, esto generalmente en adultos mayores y en niños, y también pueden haber casos muy bajos de hongos y polimicrobianos. Esto es importante. Generalmente, la gran mayoría de las infecciones urinarias son monobacterianas, o sea, un único microorganismo.
obviamente es más fácil tratar una bacteria que tratar dos. Entonces, las infecciones polimicrobianas pues son mucho más complejas de tratar. Generalmente ocurren en los adultos mayores que tienen una infección de base, una enfermedad de base y que además están, por ejemplo, en hospital o que, por ejemplo, están en nuestros ancianatos. Entonces ya pueden tener infecciones polimicrobianas. Bueno. Listo. La etiología de las infecciones complicadas y en pacientes portadores de sonda. Entonces, la Escherichia coli está por acá en el 51%. Por aquí ya aparece el Proteus, la Marganera y la Providencia en el 22%. Las polimicrobianas ya aparecen entre el 20 y el 39%. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente tenemos las enterobacterias, pero empiezan a aparecer, mire, la Pseudomonas aeruginosa con 18% y el enterococo con 16%. O sea que las infecciones complicadas, a pesar de que todavía están las enterobacterias, ya empieza a cambiar un poco la cantidad de microorganismos y de acuerdo a este microorganismo, nuevamente vuelvo y hago énfasis en Pseudomonas y Acinetobacter, que nos dan el 24%, entonces una infección urinaria complicada y además tenemos unas bacterias muy agresivas. Perdón. Este es un... pero yo no recuerdo yo no me acuerdo si este fue el que nosotros hicimos. Bueno. No, este no es de nosotros. Este es un estudio donde se hizo, digamos, por edades. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, el adulto medio, el adulto mayor. Y miraron, pues, cuáles eran los microorganismos más comunes que se encontraron. Entonces, nuevamente, desde los niños hasta los adultos mayores, la Escherichia coli en este estudio fue la más prevalente. Pero si ustedes se están dando cuenta, en la medida que pasan los años, es más prevalente. O sea, es más fácil la infección. Mire que ya aquí aparece el enterococo como el segundo microorganismo más productor de infección, sobre todo en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Esto también tiene mucho que ver con los tipos de relación sexual, ¿cierto? Entonces, las relaciones anales, pues obviamente favorecen este tipo de infección. Nuevamente aparece una enterobacteria, la Enterobacter cloacae, nuevamente como uno de los que va, digamos, teniendo una infección más o menos pareja en todos los grupos de edad. El Citrobacter, por aquí está el Proteus. El Proteus antes, hace algunos años, era uno de los microorganismos que más producía infección. Y por aquí aparece entonces la Pseudomonas aeruginosa, que aunque son pocos los casos, pues son importantes porque generalmente generan infecciones graves. Bueno, y entonces en general teníamos el 57% de Escherichia coli, después el enterococo el 15% y el enterobacter el 14%. Este fue un trabajito que nosotros hicimos. Cogimos urocultivos ya reportados, hicimos un estudio retrospectivo y empezamos a evaluar la presencia de los microorganismos que más se reportaban en los urocultivos. Pero aquí quiero que lean esta parte: porcentaje de microorganismos resistentes a los diferentes antibióticos. Pues nosotros, además pues, de mirar cuáles eran los microorganismos, quisimos mirar la resistencia. Como era de esperar,
la Pseudomonas y el Citrobacter, bueno, en este caso no tenemos a Cinetobacter, sino Citrobacter fueron los que tuvieron mayor porcentaje de resistencia. La Escherichia coli también tenía un 16% de resistencia en general a todos los antibióticos. La Klebsiella, el Enterobacter cloacae, el estafilococo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una resistencia alta y sobre todo aquí en la Pseudomonas, porque de cada 100 personas que tuvieran Pseudomonas, 20 iban a estar, digamos, no les iba a funcionar el tratamiento. Y aquí tenemos los diferentes antibióticos y el porcentaje de resistencia. Entonces el ácido nalidíxico tuvo un 66% de resistencia, el trimetropin sulfa un 51%. Miren, ninguna de estas moléculas de 20 para arriba se deberían aplicar. Entonces, en este medio ambiente no se debería aplicar, por lo menos en nosotros y de acuerdo con lo que hicimos. Por eso esto hay que estarlo renovando cada 2 o 3 años para saber cómo va la resistencia. Entonces, trimetropin sulfa no se debería aplicar en una infección así fuera asintomática. La ciprofloxacina encontramos un 46% de resistencia. La cefalotina, que es una cefalosporina de primera generación, 42%. La ampicilina, que es una penicilina, una aminopenicilina, 39%. La nitrofurantoína, un 20%. O sea, esta es muy normal que se aplique como un antiséptico, pero es mejor dar esto que dar un trimetropino o una ciprofloxacina. ¿Sí ven? Ampicilina sulbactam, que es, esta es una penicilina, pero tiene un inhibidor de beta-lactamasas, 14%. Y ya aquí nos quedaron la ceftazidime, la cefalotina, que son cefalosporinas de tercera generación, que ya tienen menor resistencia. Entonces, por eso es que es importante hacer estos estudios, porque en cada región, y en este caso en el departamento, uno debería saber cuáles son los antibióticos que se pueden dar o que no se deben dar o que se deben eliminar un tiempo para evitar la resistencia. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado que les hago, a que si es posible que presenten trabajos, que permitan evidenciar esta resistencia en el hospital o en otros laboratorios para que podamos saber cómo se está manejando la resistencia antimicrobiana en el departamento, o por lo menos en Armenia. Bueno, para hacer el tratamiento, yo no me meto mucho, ustedes saben que yo en el tratamiento no me meto mucho, sí me meto en esto de resistencia, pues porque es también parte de la parte microbiológica, saber cuál es la resistencia, pero el tratamiento como tal, pues obviamente lo dan, digamos, ustedes como médicos y cuando hablen de los medicamentos que se utilizan. Pero por eso esta parte es muy importante, porque es que si ustedes dicen y no conocemos la resistencia en nuestro medio y dicen que en una no complicada, pues la amoxicilina es lo mejor, pues hay que mirar qué resistencia tiene, porque puede ser que en Bogotá la amoxicilina sea muy buena, pero puede ser que aquí en el Quindío ya tengamos resistencia y no se pueda utilizar. Entonces, por eso es que necesitamos hacer este tipo de estudios. Bueno, entonces, para las normas básicas para el tratamiento, diferenciar si es una infección complicada o no complicada. Esto es muy importante porque en las infecciones complicadas, pues yo debo utilizar un antibiótico más fuertecito, precisamente pues porque el paciente tiene mayor riesgo de una infección más grave y para que el tratamiento, digamos, el microorganismo pueda eliminarse lo más pronto posible. No es lo mismo usted hacerle un tratamiento a una pielonefritis que hacerle a una cistitis. Bueno. El tratamiento empírico, pues se supone que no debería ser, pero vuelvo y les digo, les va a tocar. Cubrir los gérmenes más habituales, o sea que siempre hay que cubrir la E. coli. Preferencias por pautas cortas, o sea que hacer tratamientos, pues generalmente son de 5 o 7 días, generalmente. El objetivo del tratamiento es obviamente curar y evitar las recurrencias.
Mire esta parte importante, tener en cuenta el mapa de resistencia de la zona. No es el mapa de resistencia de Bogotá, no es el mapa de resistencia en Medellín, es el mapa de resistencia probablemente en el Quindío. Pero como eso no nadie lo hace, pues les toca a ustedes hacer pequeños estudios, hacer un estudio retrospectivo, por ejemplo, coger los urocultivos del año 2020, del año 2019 y del año 2018 y mirar cómo se presentó la resistencia en el hospital o en un laboratorio clínico para poder mirar cómo tenemos la resistencia. No usar un fármaco si la resistencia local supera el 20%. Entonces me devuelvo acá, lo que yo les decía, el ácido nalidíxico, el trimestoprim-sulfa, la ciprofloxacina, la cefalotina, la ampicilina, casi nada de esto se podría utilizar. Casi ni siquiera la nitrofurantoína, y eso que pues ahí está como en el borde. Casi de la nitrofurantoína hacia abajo serían los microorganismos que deberíamos utilizar, por lo menos con ese, de acuerdo a ese estudio. Preservar las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, obviamente, porque si estamos utilizando los medicamentos los más fuertes en cualquier infección, entonces, pues eso va a generar resistencia y rápidamente pues ya no van a servir, que es uno de los problemas que tenemos ahora. Ustedes saben que la resistencia a los antimicrobianos es uno de los problemas de salud pública más grave que tenemos en este momento. Bueno, esto pues no me voy a meter, no me voy a meter en esto, yo termino a las 10. ¿Cómo que a las 11? Sí, son las 10:42. Ah, bueno, entonces termino a las 11. Bueno, en esto no me voy a meter. Bueno, este sí se los voy a mostrar. Miren acá, este estudio me gustó mucho porque es un estudio donde están haciendo, es un poco viejito, pero por lo menos para mostrar cómo va cambiando de acuerdo con el uso del antibiótico la resistencia. La amoxicilina más ácido clavulánico en el año 2005 tenía un 79% de sensibilidad y una resistencia del 4.5, pero para el año 2009 ya tenía una resistencia del 56%. O sea, que entre el año 2005 y el año 2009, en 4 años, ya este antibiótico no se debería haber utilizado. Y en el año 2011 conservaba esta misma resistencia. Era lo que yo les estaba diciendo. Por eso es que estos estudios hay que estarlos haciendo cada 2 o 3 años para mirar cómo va evolucionando la resistencia de los antibióticos y preservar algunos para que no se utilicen en infecciones no complicadas para evitar la resistencia. La cefositina, una sensibilidad del 93%, y ya en el 2009 está en el 88%, y ahí más o menos se preservó. Entonces, digamos que este antibiótico, pero es que este grupito, la cefositina, la piperacina, el imipenem, meropenem, ertapenem, estos ya son antibióticos de última generación, estos son cefalosporinas de tercera y de cuarta, y estos son carbapenémicos. Entonces, eso se utiliza solo en infecciones muy graves. Entonces, por eso es que hay menor resistencia, porque se utilizan menos. El ácido nalidíxico, mire que nos dio muy parecido a lo que nosotros vimos en ese estudio. Aquí tenían un 89%, o sea, no se utiliza. Y miren la ciprofloxacina, nosotros obtuvimos perdón, me devuelvo para la ciprofloxacina teníamos un 46%, y en este estudio la ciprofloxacina tenía una resistencia del 80%. Entonces, miren que sí hay diferencias de acuerdo con los lugares. Entonces, por eso es importante que hagamos los estudios acá. En este caso, la fosfomicina, que lo utilizan como única dosis para el tratamiento de infecciones urinarias, aquí tenía un 14% de resistencia. En el caso de mi tía, que le mandaron fosfomicina como dosis única, les cuento que ella salió resistente.
esa E. coli era resistente a la fosfomicina. Bueno, el trimetropinsulfa, mire que en todos los estudios ya sale una resistencia por encima del 50-60%, o sea que no se debería utilizar. Aquí les traigo, yo les decía a ustedes que cuando tenemos una infección urinaria por E. coli enteroadherente o que tiene muchas fimbrias, se están utilizando otros productos para ayudar al tratamiento, ¿cierto? Entonces, hay muchos médicos urólogos que están recomendando los arándanos, porque parece ser que los arándanos tienen unas moléculas que se unen directamente a esas adhesinas y no matan el microorganismo, porque aquí no estamos buscando que maten el microorganismo, lo que estamos buscando es que no se pueda adherir y el antibiótico que está tomando pues elimine la bacteria. Entonces, los arándanos tienen unas moléculas que se unen a estas adhesinas y entonces el antibiótico los elimina y pues se puede eliminar esas infecciones que se vuelven crónicas a repetición. Bueno. Aquí simplemente para recordarles, muchachos, que pues la resistencia a los antimicrobianos es muy alta. Las enterobacterias se han vuelto de este tipo, beta-lactamasas de amplio espectro. Esto es un problema muy grave porque ustedes recuerden que todo lo que son las penicilinas, las aminopenicilinas y las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, que es un grupo grandísimo de antibióticos, pueden verse, digamos, inhibidas por estas beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué es eso? Eso es una enzima que daña el anillo beta-lactámico. Y el anillo beta-lactámico es el anillo principal que, digamos, que fundamenta todos estos antibióticos. Las penicilinas, las aminopenicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, los monobactámicos y los carbapenémicos. Entonces, si yo tengo una bacteria beta-lactamasa de espectro extendido, pues no le podría dar ninguno de esos antibióticos que les acabé de nombrar, o grupos, porque ahí le estoy nombrando los grupos, y entonces tendríamos que ir a utilizar otras moléculas como las quinolonas, que la Escherichia coli también es resistente, que ahí está la ciprofloxacina, y entonces nos van quedando menor cantidad de antibióticos para poder trabajar. Entonces las bacterias pueden tener múltiples procesos de resistencia y eso conlleva a que se generen bacterias multidrogoresistentes. Bueno. Bueno, aquí lo que les quería decir, porque una forma de prevenir las infecciones es a través de las vacunas, pero no ha sido fácil conseguir una vacuna para infecciones urinarias. Se han hecho varios estudios, se han utilizado diferentes factores de virulencia, sobre todo las adhesinas. Se han aplicado, digamos, esas moléculas para que se produzcan anticuerpos y están en los estudios, mire que esto es del 2017, relativamente nuevo, donde estamos mirando a ver si es posible conseguir una vacuna que evite o que disminuya la cantidad de infecciones urinarias. En ese proceso están. Todavía no se ha llegado pues a tener una aprobación pues para tener una vacuna propiamente dicha para infecciones urinarias, pero se está trabajando y como les digo, se está trabajando principalmente tratando de buscar anticuerpos que inhiban las adhesinas y que evitan que el microorganismo se pueda pegar y se pueda eliminar. Bueno. Entonces, aquí era lo que les estaba comentando de los arándanos. Nuestros hallazgos indican que los arándanos contienen productos que están asociados con
un efecto que protege contra las infecciones del tracto urinario. Por lo que les digo que inhiben la unión se unen a las adhesinas y por lo tanto no se pueden adherir al tejido. Entonces, yo digamos que conozco varios casos, entre esos incluido el de mi esposa, que el urólogo le mandó eh, estas pasticas. Usted también se puede tomar el jugo de arándanos si quiere, pues para evitar las infecciones recurrentes. Y otra forma de hacer una forma de prevención de las infecciones es utilizando los probióticos. No porque el probiótico vaya a eliminar, y esto también nos sirve para el grupo que le toque hablar de probióticos, de infecciones de transmisión sexual, porque los probióticos, vuelvo y les digo, hacen una barrera en la vagina y evitan que la bacteria pueda pasar del ano al meato urinario. Entonces, también a las mujeres que tienen infecciones a repetición, ellos se toman pasticas de probióticos. Los probióticos son bacterias, recuerden ustedes, son bacterias gram positivas que producen ácido láctico, se toman de vía oral para que, digamos, permanezcan en las heces y ayuden a que si llegan a la vagina, ellas hagan una colonización y eviten la colonización de las bacterias gram negativas. Entonces, esa es otra forma de, digamos, de utilizar y de tratar de prevenir las infecciones a repetición. Eso no se le da pues a todo el mundo, generalmente no se trabajan en mujeres jóvenes, porque generalmente las mujeres jóvenes no tienen infecciones a repetición, pero las mujeres que ya están en la menopausia, las mujeres que han tenido que perder los ovarios o las mujeres que les han tenido que hacer histerectomía, se vuelven mucho más sensibles a las infecciones urinarias, entonces se les dan los arándanos, se tratan con los probióticos, eh, se tratan con los probióticos para tratar de ayudar de que vayan saliendo de estas infecciones a repetición. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos. Los diferentes estudios que se han utilizado, donde se han utilizado los diferentes tipos de bacterias, el Lactobacillus casei, el Lactobacillus racemosus, el Lactobacillus crispatus, todos ellos usados para tratar de prevenir. Yo sé que en España sí utilizan unos óvulos de lactobacilo, a mí me parece que es mucho más fácil de esa manera, eh, unos óvulos de lactobacilos porque llegan directamente a la vagina y se pueden quedar allí. ¿Y cómo funcionan los probióticos? Haciendo una capa protectora de bacilos gram positivos que evitan la invasión de las bacterias gram negativas. Esa es la función. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios. Doctor, usted va a subir las diapositivas a la plataforma de Moodle. Pues yo no sé. Sí, pues no sé si los demás lo están subiendo, pero es que el problema es que no se quedan sino con la presentación. Y no leen ni un poquitico más. Pero bueno, no, yo la subo, no hay problema. Ay, Juan Felipe, hombre, no me diga mentiras. No me diga mentiras, hombre. Si ustedes me aseguran a pie, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? Si me aseguran a pie juntillas, ¿cómo es que dicen? Que si van a leer otras cositas, se las dejo. No, yo las subo, no hay problema. Listo, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué quedó así como no muy claro? No, doctor, por mi parte, todo claro.
Listo, muchachos, si no hay preguntas, muchas gracias. Entonces, espero que se le apunten a hacer estudios de mirar la resistencia. Espero que haya quedado las cosas claras, les agradezco mucho. Y entonces, ahí les quedan 4 minuticos para que tomen un cafecito. Chao. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Ah. Gracias, doctor.